Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora, CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los pregrados de Derecho y Geopolítica, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos, asuntos geopolíticos y temas de la actualidad de la región y el país. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adrián Urrego, David Bentan y Miguel Vélez. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera pueden contactarse a las cuentas de Twitter personal del suscrito @arenascorrea, y lo invitamos a que participe también por estos medios. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados y el presentador o los presentadores y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas o universidades a las que están vinculados dichos invitados. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre el nuevo orden mundial en materia de geopolítica. Y como es tradición en los programas que tocan asuntos geopolíticos, tenemos como entrevistadora hoy a la profesora de la Universidad, Dina Roll Vélez. Bienvenida, Dina. Muchas gracias por tenernos nuevamente en el programa, aquí hablando de geopolítica. Bueno, y el invitado de hoy tiene unas calidades tan extensas que es una hoja de vida que resumiremos para no agobiar a los oyentes con su presentación. Hoy tenemos presente aquí al doctor David Roll, quien es graduado en Derecho, abogado por tanto, especializado en Derecho Constitucional, doctorado con honores en Ciencias Políticas, con estudios postdoctorales y postdoctorado en universidades tanto colombianas como europeas. El doctor David Roll es autor de 20 libros de relaciones internacionales y otros temas, e igualmente es autor de más de 140 publicaciones sobre relaciones internacionales y afines. Él actualmente es profesor titular vitalicio de la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, me encanta estar en Medellín, en universidades que están promoviendo los estudios políticos y geopolíticos. Bueno, y debido a que es un tema de geopolítica, le doy la palabra a Dina para que iniciemos la entrevista. Bueno, yo creo que la mejor manera de empezar es con una persona que ha tenido todos estos estudios, pero que además ha tenido la oportunidad de vivirlos en vivo y en directo. Él lleva más de 30 años recorriendo el mundo y estudiando sus transformaciones. ¿Qué es lo que considera que la gente debe saber acerca del mundo? ¿Qué es lo que todos quisiéramos saber de toda esa experiencia que has tenido recorriendo el mundo, pero con ese bagaje que ya traes de tus estudios, de tu doctorado en estudios políticos y todos tus estudios? Entonces quisiera que nos compartieras unas conclusiones de eso que todos quisiéramos saber de esas transformaciones del mundo. Sí, yo salí de Medellín en 1988 a estudiar un doctorado en Europa sobre el cambio político en el mundo, y justamente el destino quiso que fuera testigo de la caída del muro de Berlín, de toda transformación de Europa, y bueno, todo lo que sabemos que sucedió en esa época. Y por mi actividad profesional y por mis aficiones, pues empecé a recorrer muchos países del mundo, tratando de entender cómo estaba cambiando ese orden mundial, y para escribirlo en revistas de difusión masiva o académicas. Hay una conclusión muy importante y casi nadie conoce ni reconoce, y es que estamos en un mundo en paz, contrariamente a lo que todo el mundo cree.
La historia de la humanidad ha sido una historia de guerras. La historia del siglo XX fue una historia terrible, con entre 20 y 30 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 50 en la Segunda, una guerra fría que casi hay una destrucción de la raza humana. Y de pronto en 1988, 89, en esa época que estoy allí, el mundo se transforma. Ya no hay conflictos bélicos de gran magnitud, aunque por supuesto Oriente Próximo es un lugar problemático, Corea del Norte es un país peligroso, África es un continente con conflictos, digamos, nuevos y tradicionales, pero todo el continente americano y toda Europa y parte de Asia son lugares de paz. Entonces una gran conclusión es que no es verdad que estamos en un mundo en conflicto, estamos en un mundo en paz. Lo que pasa es que para los colombianos es difícil entender eso. Esperemos que en 2 años ya Colombia sea como el resto del mundo, un país que tuvo conflictos y que dejó de tenerlos. No estoy diciendo que es el fin de la historia, pero si ustedes miren, ya no existe la ETA en España, ni el IRA en Irlanda. Los países que hicieron todas las guerras en la historia son los países europeos y están subpacíficos, hermanados. Hay conflictos, por supuesto, con Rusia, hay que cuidarlos. Esa es una primera conclusión, estamos en un mundo en paz. Pero la otra más importante es que se impuso el modelo democrático. Esto, debido a toda la Guerra Fría, todo el discurso de una izquierda militante durante muchos años, hizo que esto no fuera como aceptado. Pero desde la Patagonia hasta Alaska, todos los países son democráticos, incluyendo Venezuela, excepto Cuba. O sea, Venezuela es una democracia autoritaria que puede volverse una dictadura. Todos son democráticos, y esto no era así, esto lo vivimos hace poco. O sea, yo alcancé a ir a los países de América Latina cuando eran dictaduras. Entonces ha habido unas olas de democratización. Obviamente una no nos tocaron a nosotros. La Segunda Guerra Mundial hizo que Italia, Alemania y Japón se volvieran democracias ejemplares, sobre todo las 2 primeras. Las dos segundas, o sea, Japón y Alemania. Italia tiene problemas, pero es una democracia que funciona. Pero es que después de esto, además, caen las dictaduras de derecha en Europa. Cae la dictadura franquista, cae el régimen de Portugal, Grecia se vuelve, entonces Europa se vuelve democrática. Y para rematar, como les decía ahora, cuando estoy viviendo en Europa, cae el muro de Berlín y empieza a recorrer Rumanía, Ceausescu cae, Bulgaria, Albania, Letonia, Estonia, Lituania, ya son países europeos. Jamás el mundo se ha transformado tanto como en estos últimos años. Y ha sido positivo. Obviamente los medios de comunicación nos muestran lo que está saliendo mal, pero ha sido muy positivo en términos de democracia. Y no solamente América y Europa. El país más populoso del mundo, que es la India, es una democracia que funciona. Sudáfrica, que era imposible que funcionara. Los países más grandes de Oceanía. El mundo el modelo fascista se acabó como modelo, el modelo comunista se acabó como modelo, y pervive una democracia. Bueno, y la tercera conclusión es que esa democracia sí está un poquito maltratadita, que es una democracia que hay que hacerla gobernable, que tiene una serie de obstáculos que tienen que ver con temas de redistribución, pero no de tipo comunista, sino de tipo socialdemócrata, que tiene que ver con cuestiones ecológicas definitivamente, y sobre todo con cuestiones de consenso internacional. Hay que afinar el consenso internacional. La idea es que Europa se una, y América Latina se una, y esto nos va a dar una perspectiva de los próximos 25 años mucho mejor incluso que lo que tenemos ahora. Yo me pregunto, pero en esa visión de ese, digamos, lo nuevo orden mundial que básicamente tiene paz en Occidente, ¿existen algunos riesgos para la paz? Y si existen esos riesgos, ¿cuáles son? Pues algunos podrían decir eso. Hombre, también estábamos en una situación como de paz mundial en 1912 y después vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Pero en ese caso era evidente que la Guerra Mundial se iba a dar, aunque Stefan Zweig y muchos autores confiaban en que no. Lo mismo la Segunda Guerra Mundial era una cosa imparable. Sí, hay 2 conflictos importantes. El más complicado, aunque no se piense, es el poder de Rusia, el enfrentamiento de Rusia con la Unión Europea. Contrariamente a lo que la gente dice, me parece que Putin puede ser más un factor de conciliación que de conflicto. Me preocuparía más otro líder que no sea Putin. Yo creo que Putin es de estos que está bien, se tomó Crimea y es
peligroso en términos de que ayudó a Ucrania, pero no creo pues que sea el nuevo Hitler o el nuevo Napoleón que quiere apropiarse de Europa. Pero es un conflicto que hay que pararle muchas bolas. Yo mismo tuve la experiencia en uno de mis viajes de ser secuestrado por una guerrilla rusa. Ese colombiano secuestrado por guerrilla europea, para que vea. Estaba en Moldavia y Moldavia tiene un pedacito que los rusos de Moldavia se apropiaron de él y yo no sabía que, como no hablo ruso, pues no me entendieron y eso es como pasar por el Caguán en la época de Pastrana. Y ahí me cogieron pues un par de horas, pero bueno, eso es secuestro también. Y entonces hay una serie de problemitas complicados en Europa, como este, que le digo, de la península de Moldavia, que tiene este pedacito, pero también hay otras partes de Rusia. El tema de Ucrania se puede cuadrar, la mitad de Ucrania definitivamente va a ser rusa y la otra europea. Y el otro, por supuesto, es el Estado Islámico. El Estado Islámico es el producto de una serie de errores estratégicos de Estados Unidos en sus guerras, más que otra cosa. Y el Estado Islámico no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que eso no es un choque de civilizaciones. No existe un choque de civilizaciones. Los musulmanes no son lo que la gente piensa. No es imposible que convivan como convivieron por milenios los musulmanes y los cristianos. Lo que hay es una disidencia fuerte, pero minoritaria, entre los musulmanes que está creando una dificultad. El otro factor es que los estados autoritarios que antes eran estables, al haber tanta democratización, pues se desestabilizan. Entonces, si uno es un ciudadano de Libia y de Egipto, y uno ve, pues, y de Siria, y uno ve que todo el mundo se vuelve democrático, y yo, pues, el último de la fila, entonces es normal que haya habido una rebelión. Lo que tal vez no nos dimos cuenta es que esos países de las primaveras árabes no estaban preparados para una transición democrática. Yo creo que Obama se equivoca cuando dice que es mejor Siria en esta guerra que Siria con Assad. No, cualquier cosa es mejor que la guerra civil siria, hasta la dictadura de Assad en ese caso. Entonces, unas por otras, o sea, hay unas primaveras que sí funcionaron, otras que fueron muy sangrientas, otras que le tenemos miedo, que cómo se van a dar, pero definitivamente son estados autoritarios que antes eran estables y no. Yo me imagino, porque he estado en casi todos esos países musulmanes y me gusta, me siento muy a gusto, y cualquier colombiano que vaya a un país musulmán se va a dar cuenta que se siente más cómodo que en Europa. Son más primos de nosotros que los europeos. Yo me imagino que vamos a encontrar una fórmula a medio camino entre la democracia y la teocracia. Que lleguen a aceptar un Estado totalmente laico es difícil, vamos a encontrar una fórmula. Hay muchos autores que han criticado a Samuel Huntington, sus propios colegas, diciendo que el choque de civilizaciones no es verdad, sino que hay un encuentro, y eso va a tener que pasar en un momento. Digamos que el otro peligro grande es Corea del Norte. O sea, Corea del Norte no sabemos si va a tener esas armas nucleares o no, y me preocupó mucho lo que dijo Obama en el discurso de Naciones Unidas. Dijo, nuestra principal preocupación es el tema nuclear. Y como está haciendo el pacto con Irán, que Irán era el del problema de Irán, entonces ¿a quién se refería? A Corea del Norte. A mí no me extrañaría que hubiera una invasión de Corea del Norte, y peligroso porque tiene armas nucleares. Y con China, eso sí, Estados Unidos, si no es con China, no la hace. A ese tema me quería yo referir ahora, porque sé que hay uno de los libros muy importantes que es acerca de la Guerra Fría, y uno de los grandes temores, por lo menos para el público en general durante la Guerra Fría, era el temor a la guerra nuclear. Y vemos ahora ese acuerdo con Irán. ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo ve como una evolución? ¿Lo ves como una evolución en la manera como Estados Unidos está manejando sus relaciones internacionales? ¿O cómo ve ese cambio que hubo ahí? ¿O qué es lo que se busca con frenar un poco esas guerras, las posibilidades de guerra nuclear? Justamente en el libro de ese título que publiqué con la Universidad del Rosario hace unos años, que se llama Guerra Fría, cenizas calientes, sobre el mundo que cambia, y de eso doy un curso en la Universidad Nacional sobre este tema de conflictos en Bogotá, en la que trabajo. Pues hablamos mucho de cada uno de esos cambios de la política internacional norteamericana. Va a depender mucho de quién quede electo ahora presidente, pero que si es en la vía correcta, con Irán es en la vía correcta. O sea, Estados Unidos presionó todo lo que presionó y abrió las puertas en un momento que tendría que abrirlas.
eso es decirle a los países musulmanes, miren, nosotros podemos llegar a acuerdos, no vamos a estar permanentemente en guerra. Siempre tendremos la duda si tienen guardada o no guardada su regalito. Los iraníes y los israelíes siempre van a creer que se los van a echar a ellos pues la bomba. Pero no, la política nacional de Obama es adecuada en ese sentido, así como es adecuada con Cuba. Lo que pasa es que lo debe haber hecho al principio de su primer mandato, más cómodo hacerlo al final y dejarle al otro pues el cuento y resolverlo. Es positivo. Estados Unidos, en el nuevo orden mundial, no sabemos quién es Estados Unidos. Ya no es bipolar, o sea que ya no es uno de los dos gigantes. ¿Y quién es? ¿Es la única potencia y la que manda? No. ¿Es un gendarme del mundo? Pues no, y si lo era, lo ha hecho bastante mal. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volverse un país muy diplomático, volverse un país, pues por supuesto, garrote y zanahoria, pero tiene que saber hacer relaciones. Ya no es el que manda y le va a tocar, mostrando los dientes, hacer ese tipo de relaciones. Lo que sí quiero señalar, aunque no me lo pregunten, es que, aunque no lo creamos, América Latina dentro de la estrategia de Estados Unidos no significa nada. A Estados Unidos no le interesa nada América Latina, no los afecta ni políticamente, ni los afecta económicamente. Uno cree que ellos están todo el día pensando en Venezuela, eso será lo último de la agenda, ellos están en otra cosa. Así que si nosotros estamos pensando en que nuestra política nacional va a tener que ver con lo que pasa en Estados Unidos, no les interesa, ni siquiera de patio trasero. Y no lo digo yo, estoy resumiendo lo que dicen los expertos internacionales norteamericanos que han sido la mano derecha de Obama. The Economist escribía acerca de la caída de la doctrina Monroe, o sea, se acabó la doctrina Monroe. Pero también hacían referencia a la caída de esa doctrina con respecto a China, a la llegada de China a América. ¿Cómo ve esa relación? ¿O es América Latina está más bien sola y va por su camino? No, lo que es clarísimo es que nos van a comer vivos. Es decir, si Latinoamérica va a seguir haciendo esto que está haciendo, de negociar con China, cada país por su cuenta, y cada país negocia con Estados Unidos, y ALCA con este, y el otro con ese, y todo el mundo con un comercio como del 20% interno, eso no sirve. O sea, América Latina puede ser el continente del futuro, pero unida, y tienen que unirse como se unió los países del ASEAN. Los países del sudeste asiático, unos son comunistas, otros son capitalistas, unos son católicos, otros son musulmanes, unos son chiquitos, otros son grandes, unos son insulares, unos son de una etnia, otros de otra, y están unidos en una asociación que puede llegar a ser imagínense, Vietnam con Singapur pueden llegar a pertenecer a un gran país, pues en términos como Unión Europea. ¿Usted se imagina América Latina con 500 millones de personas negociando con China? Ahí sí puede negociar, pero de a poquitos. No tiene manera. Sí, entonces China haciendo canalcitos por acá con un país y con el otro le vende, como con Brasil, pero vamos a ver, definitivamente la perspectiva es la unión de América. Y bueno, por lo menos ya ese mito pues del bolivariano se acabó. Ya no es una unión así pues como la planteaba Chávez. No, va a ser una unión de países de derecha, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, y sin esas. Pero ¿quién la va a hacer? Y hay que hacerla en los próximos 25 años, porque si no ya se perdió el año y nos vamos a quedar como África, un montón de países aisladitos de los cuales se aprovecha todo el mundo. Bueno, con esta reflexión bastante dura para nuestra querida América Latina, nos vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Bueno, regresando en el marco de estos problemas geopolíticos, usted inicia la entrevista haciendo referencia a un hito histórico que coincidió con su vida, que fue la caída del telón de acero, la caída del muro de Berlín, y cómo a partir de ese momento, curiosamente, empieza a hablar en el mundo de un nuevo orden mundial. Yo quisiera ahondar en estos momentos en una relación que me inquieta mucho, y es la triada Estados Unidos, China y Rusia.
en su época, digámoslo, de Guerra Fría, en la época de los 70, era muy clara, digámoslo, la estrategia de juego. Básicamente Estados Unidos separó el socialismo soviético del comunismo chino. Y fue una estrategia triangular que en cierta medida fue exitosa para Estados Unidos. Pero hoy tenemos un mundo mucho más complejo, en mi opinión personal, donde Estados Unidos tiene tensas relaciones con Rusia, por ejemplo, por los asuntos de Siria, y tiene unas tensas relaciones con China por su expansionismo marítimo, y a su vez tiene que jugar a temas como el que usted sugirió ahorita, y es, por ejemplo, la posibilidad de un conflicto grande con Corea, donde China también tiene intereses. Yo quisiera que nos hablara un poquito de esa relación de esos tres grandes ejércitos, de esos tres grandes poderíos militares y cómo en este momento se recontextualiza ese esquema de relaciones. Uno de los problemas que nos trajo la Guerra Fría es que nos vendieron como una imagen del mundo que, si uno se pone a revisarla históricamente, no coincide con lo que nos habían dicho. Por ejemplo, nos habían contado pues que era como Estados Unidos un poco contra el comunismo chino y soviético. Resulta que, si bien China en un momento se llamó China soviética incluso, estuvieron a punto de una guerra. O sea, China y Rusia estuvieron a punto de una guerra entre ellos y por problemas territoriales. Yo diría que hoy en día, como estamos hablando de geopolítica, hay una cosa fundamental en geopolítica, y es que para el siglo XXI, una regla fundamental en geopolítica: usted no pelee con sus vecinos que no le conviene. Entonces es muy difícil que Rusia vaya a pelear con China. Por pura geopolítica no debe uno pelear con los vecinos, porque ya no es una cosa de espacio vital, sino de intercambio de bienes y servicios y circulación de personas. Fue muy importante lo que hizo Kissinger, de haber acercado China a Estados Unidos a China antes de tiempo, pero el mayor momento fue cuando Deng Xiaoping dijo: no me importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones, y crea el capitalismo chino, y entonces nos dimos cuenta que a Estados Unidos no le importaba que fueran comunistas, sino que fueran anticapitalistas. Y hoy en día nadie se mete con China, pues por poderosa, pero también porque es un país hipercapitalista y no comunista. Entonces, en esas nuevas relaciones, China siempre va a jugar a ganar. O sea, si va a pasar algo, le digo, a mí no me gusta hacer predicciones, pero usted me está forzando un poquito a eso. Me disculpa. Yo diría que si China va a permitir que Estados Unidos invada o aísle a Corea del Norte, le va a poner un precio, y ese precio es muy claro. Cualquiera que conoce la historia de China lo sabe. Ese precio es Taiwán. O sea, si Taiwán vuelve a China, China hace lo que sea con tal de volver a tener a Taiwán. Taiwán ya es como una manzanita ya madura a punto de caer, pero hace falta un golpecito que caiga, que sea unas mejores condiciones que las que tiene Hong Kong, y por supuesto que no le toquen el Tíbet. O sea, China pedirá algo a cambio. China no da puntada sin dedal, y en ese sentido puede ser un acuerdo, pero yo no creo que vaya a intervenir en el tema entre Rusia y Europa. No les va a interesar. ¿Por qué? Porque es que son vecinos muy grandes y uno tiene que tener una buena relación con sus vecinos. Y Rusia no le interesa tampoco, porque se ha demostrado que todos los que han peleado en dos frentes han perdido. Napoleón, Hitler. Entonces todo el que pelea por derecha y por izquierda le va mal. Entonces a Putin o su sucesor no le va a interesar. Ya que está en tensiones con Europa, pues armarse unas tensiones con China. Creo que ahí va a haber ¿qué es la competencia que realmente nace en este momento? Es quién va a tener influencia. Yo hace poco estuve recorriendo el mundo de mi sabático, haciendo un trabajo de migraciones, entrevistando colombianos emigrantes en el mundo para otro libro. Pero casualmente pasé por una academia militar en la India, y hablé con los estudiantes, que es parte de la forma en que yo investigo, es también esa, y les dije: bueno, ¿ustedes qué les enseñan aquí? ¿Ustedes están preparados para que Pakistán los invada? Nosotros a Pakistán no le tenemos miedo. Entonces, ¿para qué están siendo militares? Nosotros nos están preparando para una guerra con China. O sea, la India piensa que va a haber un conflicto con China, no un conflicto con Pakistán, y le tienen más miedo a eso. Entonces, en este momento, el contexto de Europa, de Asia, como lo pasó en Europa en su momento, es quién va a tener mayor influencia. Un artículo que escribí yo después del tsunami, cuando fui al sudeste asiático después del tsunami, en el libro de Guerra Fría, que además se puede leer gratuitamente en la página mía, davidrolveles.com. Se puede leer ese libro total, con mis fotos y todo. Roll se escribe con doble L. Con doble L. David Roll,
velezconz.com, ahí están todos mis libros gratis, por lo menos ese de Guerra Fría está. Yo escribí una cosa, y es que cuando el tsunami, la India no recibió plata. En cambio, la India dio plata. ¿Qué es lo que pasa? En Asia se están viendo quién tiene más influencia. Entonces, si India o China, porque realmente Asia es Indochina. De hecho, se llama Indochina, la zona donde están Vietnam y todo. Entonces, es más la cuestión por ahí, influencia cultural, influencia económica. Usted va, yo estaba en el Kirguistán, y en el Kirguistán uno ve la China ya poniendo aeropuertos, pero uno va al norte de Laos, y es una cosa, es como un aeropuerto en media manga, y es China haciendo eso, y la India tratando de tener ese empuje. Ese es uno de los motivos por los que China autorizó en estos días que pudieran tener más de un hijo. En parte es por esa competencia. Yo no digo que sea bélica, pero sí como de orden político. El mundo se pasó para el Pacífico. Entonces lo que no sabemos es en el mundo pacífico quién va a gobernar. No va a ser Estados Unidos definitivamente, pero va a ser o China o India. Creo que vamos a tener sorpresas con India en 10 años, como las que tuvimos con China en términos económicos los 10 años anteriores. ¿Y a quién va a apoyar Estados Unidos? Pues a la India, que es democrática. Hablando del Pacífico, sabemos que hay unos países que se están uniendo para ver qué hacer pues con toda la cuenca del Pacífico en términos geopolíticos. Ese sería como el centro de poder que podríamos hablar ahora, toda esa cuenca del Pacífico, y que nos toca de alguna manera a nosotros en Colombia. Pues el problema es que los acuerdos económicos eran interesantes cuando había pocos, pero ahora hay 300. Entonces, cuando todo el mundo hace acuerdos económicos, uno dice, ¿quién está unido con quién? Yo creo que esas alianzas son importantes pero a mí me parece que son temporales. Las que van a tener largo aliento son las de las vecindades. O sea, si está hablando de la ASEAN, ellos no van a tener poder porque son países muy chiquitos, pero ellos son el puente entre Oriente y Occidente. Entonces van a tener una situación geoestratégica, y ahora es geoeconómica también, pero no creo que como poder militar. Y van a ver si salían más con India, con China, cómo son sus relaciones con Rusia y Oriente Próximo, la parte pacífica, que es los Emiratos y Arabia Saudita, pues también quieren jugar un papel ahí. Van a querer jugar un papel. Nosotros vamos a hacer como siempre lo fueron, por donde pasaban los barcos y la seda, por tierra los barcos, por tierra la seda, y por barco las especias en un momento dado. Ellos quieren volver a ser el eje de esos dos, y si Oriente Próximo se pacifica, que eso sí no podemos hacer predicciones sobre eso, Oriente Próximo sí tendría mucha capacidad de influencia mundial. Usted menciona el tema de la democracia, y quisiera, pues dado que es un asunto que ha trabajado, que nos hablara un poquito de si esa relación que se ha pretendido hacer por muchas personas entre democracia y capitalismo, si es una relación válida, si por el contrario es un ejercicio discursivo, y qué opinión le merece eso en lo que ha visto en el mundo. Pues sí, yo soy un defensor de la democracia de partidos. Mis clases son sobre partidos políticos, sobre teoría del Estado, y además la doy en la Universidad Nacional de Bogotá durante 17 años. Y la columna que tengo yo en el periódico El Mundo de Medellín, cada 15 días los jueves, se llama Democracias y Partidos. O sea, la democracia es una cosa que hay que verla con muchísima seriedad, no porque yo quiera. Yo trato de no decir, es que yo soy demócrata porque es mi ideología. Puede que sí, puede que coincida. No, es que son los tiempos que corren. Mire, usted mira en internet, mira en los periódicos, lo que empieza a decir la gente de la democracia. La gente que hablaba de izquierda, de la gente que era de izquierda, hablaba de una izquierda comunista y de acabar con el capitalismo. Hoy en día no lo dice. No hace mucho aquí en Medellín se hizo un congreso de Claxo, que es la Conferencia Latinoamericana de Ciencia Política, y vinieron Lula y vino Mujica, y hablaron los dos, y vino el vicepresidente de Bolivia, que fue guerrillero. Mujica fue guerrillero, Lula no lo fue, pero Dilma sí lo fue, y el discurso de ellos ya no es ese. El discurso de ellos ya no es que la democracia no sirve porque está aliada con el capitalismo, no. El discurso es la democracia, porque dejaron de ser guerrilleros y son demócratas. La democracia es para construir, tiene que tener, decía Mujica ese día incluso, lo que hay que hacer es construir partidos. Y le dijo a los jóvenes, no se equivoquen con los errores que nosotros tuvimos, pensar que el modelo de producción, que con cambiar el modelo de producción uno cambia la humanidad. Él dijo eso.
y fue guerrillero de izquierda. Dijo, no, lo que hay que cambiar es la mentalidad. Entonces, por supuesto, dijo que los mercados estaban apropiando del mundo, que había que luchar con ellos, pero no de esa manera combativa de antes, hacer revoluciones, sino hacer unos gobiernos redistributivos socialdemócratas, y invitó a la gente a participar en eso. Yo creo que dijo claramente, me pareció que escuchó, no cometan nuestros errores, y creo que se refería a eso, a pensar que el capitalismo es el enemigo. Él sigue, y ellos siguen pensando que el capitalismo es enemigo, pero como dijo Felipe González también, hace un año que lo invitó Santos acá, a hablar sobre la tercera vía, dijo, vea, Felipe González era un tipo revolucionario, se llamaba el camarada Isidoro, y después se volvió un demócrata y gobernó un país como socialdemócrata. Y dijo, mire, no podemos atacar el capitalismo porque si queremos redistribuir riqueza, primero tenemos que dejar que generen riqueza. Entonces dejemos que generen riqueza para poderla redistribuir, y eso es lo que ya llaman la tercera vía. Bueno, con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hablando del tema de la democracia en el mundo, el panorama tan positivo que nos acabas de pintar, yo quisiera que nos acercáramos un poquito a Colombia, que estamos en un proceso de paz. ¿Cómo ve ese tema de la democracia entonces con respecto al proceso de paz en Colombia? Mire, el problema en Colombia, yo lo he llamado así en algunos de mis artículos, es que tenemos el síndrome de ciudad gótica. O sea, esto es como una burbujita, Colombia no tiene nada que ver con el mundo, lo que pasa aquí. De hecho, mi primer libro, mi tesis doctoral, que se llama Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia, que lo publicó el ICFES acá, fue un intento de mostrar que Colombia puede ser estudiado con elementos académicos de la ciencia política universal, que esto no es aquí como nos hicieron pensar algunos investigadores, muchos de ellos, que es que somos muy especiales. Entonces lo que está pasando en Colombia es sencillamente el coletazo de lo que pasó en el mundo, lo que les decía ahora. Entonces se vuelve democrática toda América Latina, se vuelve democrática Europa, se vuelve democrática Europa del Este, se acaba la dictadura de izquierda, se acaban los grupos terroristas de Europa, los presidentes que eran de izquierda, los guerrilleros se vuelven presidentes, pero son muchos, el de Salvador, muchos son presidentes. Sencillamente Colombia llegó tarde a la fiesta, como llegan muchas fiestas tarde, pero está llegando. ¿A qué? No es que nos estamos inventando nada, estamos normalizando. ¿Qué es lo normal? Hombre, que no haya guerra fría, que eso se acabe. A mí me preocupa que el conflicto, pero también me preocupa mucho la guerra fría verbal. Yo la vivo pues en el mundo universitario. Vamos a ver, yo creo que va a durar más la guerra fría verbal que la guerra fría bélica, y eso es bueno, pero va a durar un tiempo, pero esa también hay que desmontarla. En Colombia no íbamos a hacer la paz porque se nos ocurrió un día, porque pues nada, Batman y Robin, no, es porque es lo que la historia nos está mandando a hacer hace tiempos, y por fin se encontró un resquicio para llegar a ella, y contra toda resistencia se va a llegar, y en unos balances que cada cual verá, si el balance es negativo o positivo, y la gente tendrá que votar por esa propuesta que les hagan, pero Colombia es el último de la fila, y esperemos que no lo sea más tiempo, y que realmente en 2 años estemos hablando de una Colombia no en paz general, pero sin conflicto armado. Eso es bastante probable, no estoy pensando con el deseo, sino con una visión de alguien que ha visto como la guerrilla de Aceh en Indonesia, como la de Colombo en Sri Lanka. Yo viví en España en la época de ETA, eso no parecía posible. Yo me acuerdo en Belfast que uno era muerto de miedo y decía, esto nunca se va a acabar. Vaya usted a Belfast ahora, hay grafitis, gente llorando en los cementerios, es verdad. En los españoles hay que tratarlos con mucho cuidado con el tema de ETA, pero eso se acabó, pasó a la historia. Y eso va a pasar en Colombia, va a quedar en el recuerdo, vamos a quedar con otros problemas derivados de esos, pero va a quedar en el recuerdo, en el mal recuerdo. Y en ese camino que está recorriendo Colombia, ¿cómo lo ve en términos de geopolítica? Siempre se ha dicho que Colombia tiene una ventaja geoestratégica, pero que no ha manejado su
su geopolítica adecuadamente. De hecho, los últimos acontecimientos en términos de territorio marítimo lo demuestran. Entonces, ¿cómo ve ese asunto ahí? Una vez en la revista Credencial escribí un artículo que se llama Maltratados y mostraba cómo Colombia había perdido gran parte de su territorio pues por problemas de política internacional, y eso pasó antes de lo de Nicaragua. Colombia definitivamente en un escenario de paz sí va a tener mucha importancia y lo tiene que manejar muy bien. Bueno, ya que estamos en nuestro contexto regional, estamos hablando del caso de Colombia, y que usted, pues, entre otras cátedras, dicta cátedra de partidos políticos en América Latina, y no entrando en la política nacional, regional y circunstancial, sino más en la de la región. Me gustaría que nos diera una opinión sobre la influencia que pueden tener en estos momentos los diferentes movimientos políticos en América Latina, procesos electorales que se están dando, caso concreto, por ejemplo, de Argentina. Que yo sé que a usted no le gusta ser futurólogo, ¿cierto? Pero al menos, ¿qué observa o qué tendencias está verificando en América Latina en este momento? Lo que le digo, yo más que opiniones, lo que le hago son observaciones de hechos muy concretos. Mire Europa, entonces usted dice, ¿quién gobierna en Europa? Pues hubo un tiempo que gobernaba la izquierda, el PSOE, y otra época gobernó el PP, y otra vez en Alemania el Centro Democrático, y otra vez gobernaba los socialistas. Hoy en día están gobernando en cada país, depende de una corriente. Entonces, épocas más de derecha, va a pasar en América Latina, una época de gobiernos de izquierda, otra época de gobiernos de derecha, unas regiones más de izquierda, otras regiones más de derecha, así que no es de predicciones, ese es el contexto de la democracia, un movimiento de pendular, y vamos a ver el péndulo para dónde va. Puede ser que durante un tiempo el péndulo vaya otra vez al centro derecha, como pasó en los años 90 al principio, ¿se acuerda? Fujimori, Menem y Cardoso, o puede que lleguemos a una izquierda más reflexiva, más de compromisos. No se puede predecir, pero lo que le digo es que esa es una buena noticia, que no sepamos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar porque esa es la historia de la democracia. Creo que ya se agotó el modelo ese bolivariano, está agotado, y viene una nueva época de una izquierda diferente. Usted ha realizado muchos viajes por el mundo y ha tenido una serie de impresiones de cada uno de los países que ha visitado. Y como ha sido costumbre aquí con personas que han tenido esa experiencia, quisiéramos saber cuál es su impresión de Colombia, como un colombiano que ha visitado otros países y vuelve y le da una mirada a su propio país. Yo, ya que soy de acá, le voy a la impresión de Medellín. Yo estoy aquí estudiando en el Colegio Benedictino de Santa María, me hacen un test de qué voy a estudiar y me dicen que Derecho Internacional en el test. ¿Y qué Derecho Internacional? No había, pues, ciencia política, nada de esas cosas. Yo me tuve que ir a otro lugar. Cuando regresé de España, vine aquí a varias universidades, me acuerdo, tal vez sea FITA, decirle al rector, montemos ciencia política. No, ¿cómo se le ocurre? No sé qué. Medellín estaba en una esquinita del mundo, y el Medellín del 2015 es un Medellín integrado al mundo, con gente haciendo posgrados, con muchos más niveles de inglés, un orgullo desmedido que nosotros tenemos, es cierto, pero es un Medellín enclavado internacionalmente. Las redes, la visión de personajes tan importantes como este señor Jorge Pérez, o los alcaldes que hemos tenido, que han tenido ustedes, que en general han estado muy bien, han puesto a Medellín en el mundo. Sobre todo nuestra mente va más allá de lo que es la realidad, pero yo encuentro un Medellín que, si este Medellín existiera cuando yo regresé de España, yo me hubiera venido aquí a trabajar en ciencia política, pero me tocó irme para Bogotá porque no había ese espacio. ¿A qué cree usted que obedezca ese cambio de la ciudad? ¿De qué forma se ha dado esa transformación? No, yo lo tengo muy claro. Aquí los paisas, por una cuestión extraña, quizá porque somos muy metidos en temas económicos, despreciábamos la política. La política era una cosa, incluso se veían cosas malucas, de gente pobre, de gente de ciertas razas. Se lo aseguro porque tengo grabaciones de entrevistas que hice. No, la gente se dio cuenta, y con esto me gustaría terminar la entrevista, de una cosa que en el mundo ya todo el mundo comprendió, Medellín lo comprendió, lo puso en marcha y le funcionó. Y lo que concluyeron es que la política sí importa. Bueno, y
conectando con esa idea de la política se importa. Usted fue hace más de 20 años, fundó la segunda carrera de ciencia política en Bogotá. Y ahora ves que en Medellín hay muchos estudios en este sentido, pero ahora la Universidad CES, nosotros nos encontramos en el mundo de los estudios geopolíticos, estamos trabajando muy fuertemente en eso. ¿Cómo ves esto de la geopolítica? Me parece supremamente acertado porque hace unos años la geopolítica se hacía de las capitales. Hoy en día la geopolítica es desde las regiones. O sea, son las regiones, porque ya no están desconectadas, los que hacen sus propuestas de cómo insertarse en el mundo. Entonces, si ustedes fueran a contratar un montón de expertos mundiales y dicen, bueno, ¿hacia dónde nos orientamos? Obviamente les van a decir que la tecnología, lo que ya sabemos, ¿no? Pero hay algunos que digan, párenle bolas a la geopolítica. Pero si nosotros estamos aquí no está el gobierno, aquí no están las cortes. Párenle bola a la geopolítica, que el futuro de Medellín en parte depende de eso, que haya politólogos con conocimiento de relaciones internacionales y geopolíticos, tanto de pregrado como de maestría, que sepan de eso desde acá, porque esa es la jugada. La jugada es saltarse a Bogotá. Y la manera de saltarse a Bogotá no es como cuando yo estaba niño, que era Antioquia Federal y bobadas de esas, ni eso, ni otras cosas, pues no digo porque no quiero caricaturizar mi cultura con la que me siento muy identificado, sino esto, dar el contacto con el mundo. Cuando uno va, por ejemplo, a España y se da cuenta en el río Manzanares, esa belleza de cosas que hicieron en el río Manzanares cuando yo vivía allá, eso era una posilga, y uno viene aquí y se da cuenta que están haciendo los parques del río, aunque haya controversias, pues, como debe haber siempre, uno dice, quiere decir que alguien salió de la cascarita de Medellín, se fue a ver eso allá, se dio cuenta que eso que era posible era acá, y sin pasar por Bogotá lo hizo. Bogotá no lo ha hecho. Eso es lo que se necesita. Visión internacional desde la provincia y, por supuesto, estos programas, diría incluso que van lento, o sea, que llegaron unos años tarde, tendrían que haber llegado antes, pero nunca es tarde para desatrasarse, así que los invito a que le pongan todo el acelerador a ese proceso. Bueno, yo creo que no puede haber mejor conclusión para el programa de hoy. Entonces, le agradezco mucho al doctor Rol Vélez y a Dina su presencia en el programa. Bueno, muchas gracias a ti por esta invitación. No, con mucho gusto, y cuando quieran, no solamente David Rol como profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sino cualquiera de mis colegas, expertos en África, expertos en Asia, estarían dispuestos a participar en este programa. Muchas gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.